Bien, me escuchan bien ahora, ¿no? Sí, profe. Bien, bueno, voy a compartir la pantalla. Un segundo. Bueno, les había mencionado que voy a darles en esta clase, un segundo, voy a tratar de ver si habilito mi video. Bueno, la idea entonces es darle una clase con estas ayudas gráficas y que ustedes tengan como referencia de estudio. Creo que esto es lo bueno, rescatable de la pandemia, el hecho que podamos emplear esta posibilidad de grabar, porque va a permitir que yo les haga una síntesis de los aspectos más importantes que se tienen que tener como conocimientos adquiridos, sobre todo pensando ya a la hora del examen, ¿no? Así que bien, voy a empezar a explicar, voy a tratar de ser sintético, posteriormente les haré una referencia a cómo van a trabajar este material de estudio, pero bien, entonces desarrollo este material y después les hago la referencia. Bueno, habíamos visto hace tiempo un Power con el tema matriz de riesgo. Hoy voy a volver a algunos aspectos porque considero que habiendo hecho trabajos prácticos, podemos hacer referencia y correlación con lo que sería la aplicación práctica de esta herramienta. La matriz de riesgo es una herramienta. ¿Bien? Bueno. Bien, ustedes saben que la gestión de riesgo tiene 5 pasos: identificación, evaluación, planificación, ejecución y control. Los dos primeros de esos 5, que son la identificación y la evaluación, obviamente son centrales. Los otros son absolutamente también importantes, pero si nosotros hicimos mal la identificación o mal la evaluación, por más que pretendamos cumplir bien los pasos siguientes, va a ser malo el resultado, porque esto es como lo que sería el cimiento, es la base. Hecho bien esto, voy a poder avanzar bien en los otros pasos. Entonces, el primer tema, que es la identificación, es algo que ustedes ya lo vieron. En particular, vimos el caso de la persona que estuvo en espacio confinado, que tuvo el problema que se generó la explosión en el ambiente de acetona y que le afectó de una manera muy fuerte su salud y demás. Y ustedes saben que en ese caso hubo un problema precisamente de no identificación. Creo que ese aspecto ustedes lo tienen que ya tener bien claro en la enorme importancia que tiene haber identificado un riesgo. Si yo no identifique algo, difícilmente o imposible que pueda evaluar. En esta clase vamos a hablar de la matriz que se aplica en la evaluación, no en la identificación, ¿de acuerdo? Entonces seguimos con la matriz que permite realizar la evaluación del riesgo. Bueno, básicamente podemos hablar de peligro, de riesgo, accidente y daño. Vamos a hacer algunas aclaraciones. El peligro es aquello que potencialmente pueda generar un daño a una persona. Por ejemplo, el cianuro es un veneno y por lo tanto constituye un elemento peligroso. El hecho de que el cianuro esté en cercanía, en este caso de una torta, y exista la posibilidad de contaminación, acá aparece en la figura, determina una condición de riesgo. Pero para eso Se fue el audio, profe. un segundo. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. No lo escucho, profe.
Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien, bueno, entonces decía, continúo entonces. Entonces decíamos que teníamos por un lado el elemento potencialmente peligroso, que sería el cianuro, y si hay una condición de exposición, ¿no es cierto? Es decir, la posibilidad de que alguna persona, o en este caso un alimento, pueda estar en contacto con esa situación de peligrosa, entonces hablamos de riesgo. Es decir, para que hablemos de riesgo tenemos que tener algo que constituye un elemento peligroso y tiene que haber una exposición. Una analogía que les puedo hacer es, si hay un torno, por ejemplo, el torno en sí mismo podemos decir que constituye una situación que genera peligros. Todos sabemos que hay ciertas situaciones de peligro en torno a algunos aspectos de esa máquina y de otras, de una prensa, etc. Ahora, si está una persona trabajando, allí existe, además de la situación peligrosa, existe la exposición. Es decir, hay una persona que está ante ese peligro de modo tal que se puede dar la condición de la afectación. En este caso, nosotros recuerden que en seguridad siempre hablamos de accidentes, porque seguridad se refiere a eso. Ustedes van a ver otra materia que es higiene, en donde van a ver el tema de enfermedades profesionales. Bueno, seguimos. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es una situación que supone dos variables. Una probabilidad de que un peligro se materialice, ¿no es cierto? Y las consecuencias en cuanto a daño que eso pueda generar. Por eso, cuando hablamos de matriz de riesgo, manejamos dos variables. Por un lado, la probabilidad de que ocurra el accidente y por otro lado, las consecuencias o los daños. Bien, existe lo que se denomina riesgo aceptable. Acá les voy a aclarar algo importante. Cuando nosotros actuamos, ya vamos a ver más adelante, actuamos según una cierta secuencia. Primero actuamos en el foco, segundo en el medio y tercero en las personas. Ya voy a volver a esto y le voy a referir un poco más. Pero lo importante es que cuando actuamos en el foco, en lo posible, si llegara a ser viable, la idea es eliminar el riesgo. Eso se puede en muy pocos casos. Por ejemplo, si yo tengo un componente químico que puede determinar una condición de riesgo para la salud, y lo puedo reemplazar por otro que cumpla la misma función, por sustitución, en ese caso, eliminé el riesgo. Es decir, que actuando primero en el foco, nosotros podemos llegar, en el caso óptimo, de ser posible, eliminar el riesgo. Esto es muy raro que ocurra. Entonces, normalmente, nosotros lo que hacemos es atenuar el riesgo, que es un concepto muy distinto al de eliminar. Y lo atenuamos hasta a una cierta condición. Esa condición es aquella que denominamos riesgo aceptable. En esto hay que entender un poco que la vida supone riesgos. Cuando ustedes andan por la calle, existen riesgos. Al cruzar una calle, bueno, existen riesgos incluso de cosas que pueden parecer insólitas, como por ejemplo, de pronto hay personas que se le cae un balcón arriba de la cabeza mientras estaban caminando. Sin duda, es una situación absolutamente improbable, pero en alguna situación puede ocurrir. Con esto lo que les quiero decir es que normalmente siempre estamos expuestos a riesgos. No se lo escucha, profe. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Yo escucho bien. Sí, lo escuchamos. Bueno, entonces les decía que nosotros entonces, en cuanto a la condición de riesgo, tenemos que entender que, como les digo, la vida misma supone riesgo permanente y en realidad lo que nosotros valoramos es asumir riesgos aceptables. Cuando caminamos y cuando cruzamos una vereda,
perdón, estamos asumiendo un riesgo. Si lo hacemos con el cuidado que corresponde, por la línea, mirando, etcétera, vamos a estar generando una condición de riesgo aceptable. Si a esto lo llevamos al ámbito laboral, en el ámbito laboral hay muchas actividades que inevitablemente suponen riesgo y que si nosotros quisiéramos llegar a la idea óptima de eliminarlo, no se podría concretar el trabajo. Entonces, como el trabajo es algo necesario para el ser humano y los ámbitos de producción suponen riesgos, lo que se intenta es llevar esos riesgos a una condición aceptable. Entonces, este es un concepto que lo tienen que tener claro. Y el riesgo aceptable es cuando la probabilidad versus la consecuencia hacen que se considere una situación precisamente aceptable. Yo les voy a poner luego más ejemplos para que se entienda mejor. Bien, normalmente, bueno, les decía que había dos variables, por un lado probabilidad y por otro lado consecuencias. Normalmente la probabilidad hay que graduarla un poco más. Ya vamos a ver en un desarrollo de la matriz un poco más amplio. Esto es algo más sintético, en donde en este caso solamente estamos haciendo 3 graduaciones. Normalmente se requieren más, porque con 3, tanto en la probabilidad como con las consecuencias, no es suficiente. Pero como forma de introducción, rápidamente les presento de esta manera. Entonces la probabilidad la graduamos, en este caso entre alta, media y baja. Y las consecuencias en ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Vamos a ver un poco más adelante un ejemplo ya más amplio con mayor graduación de ambas variables. Pero por ahora, para la presentación, manejamos nada más que estos 3 niveles. ¿Cuál sería qué sería la matriz de riesgo? Por lo pronto, ¿por qué se llama matriz? La palabra matriz es algo que probablemente ustedes, no sé si la tienen, si tienen conocimiento, normalmente se la suele ver en matemática. Se llama matriz a un ordenamiento de filas y columnas. Esto es un ordenamiento en donde tenemos filas, que son estas que les estoy marcando, y en donde tenemos columnas. Por eso se denomina matriz. Y el concepto de riesgo, porque bueno, están incorporadas las 2 variables que hacen el riesgo, la probabilidad de que ocurra un daño, un accidente, y las consecuencias de ese accidente. Cuando la probabilidad, en este gráfico con colores se puede rápidamente ver, cuando la probabilidad es alta y la condición o la consecuencia es extremadamente dañina, estamos ante un riesgo intolerable. Y en función que se modifique, que bajemos el nivel de daño y consecuencias por la probabilidad, vamos a ir por estas diagonales o por estos colores que ustedes pueden ver acá, vamos a ir dirigiéndonos hacia esta zona de la matriz en donde el riesgo pasa a ser menor. ¿Cómo logramos que se modifiquen las condiciones de riesgo? Actuando y sobre el aspecto de prevención. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, les había mencionado recién que la gestión de la higiene y la seguridad se debe hacer en una secuencia, primero en la fuente, segundo en el medio y tercero en la persona. Como ejemplo de acción en la fuente, es cuando nos dirigimos directamente al elemento que genera la condición de peligro. Por ejemplo, si estamos con una moladora y estamos trabajando, verificando que la carcasa de la moladora está en buenas condiciones, estamos actuando en la fuente, ¿no es cierto? También si, por ejemplo, tenemos algún elemento que emite vapores tóxicos y pongo un sistema de ventilación localizada en la fuente, estoy también actuando en la fuente. Bien, entonces, como les dije, este es el primer paso en el cual se tiene que trabajar en la gestión de higiene y seguridad. Y en este primer paso, tal como recién les mencioné, el objetivo ideal, pocas veces lograble, es la eliminación del riesgo, ¿no?
A veces se lo hace por sustitución o a veces modificando el empleo del elemento que sea riesgoso. Por ejemplo, si ustedes tienen un trabajo con una escalera y pueden sustituir el trabajo o reemplazar el modo de realizar la tarea de modo tal que no se haga con la escalera, están eliminando el riesgo. Como les digo, son pocos los casos donde se puede eliminar el riesgo, ¿no es cierto? Normalmente lo que tenemos que hacer es atenuar, ¿no es cierto? Pero no debemos resignar la chance de eliminarlo. Entonces, siempre, como condición ideal, vemos si existe la posibilidad de eliminar. Acá les da otro ejemplo que yo recién les mencionaba. Si se trata de un producto químico que empleamos para un proceso y puedo sustituirlo por otro que no sea tóxico, estoy eliminando el riesgo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en la mayor cantidad de casos, tal como les mencioné, lo que podemos hacer simplemente es atenuar el riesgo. En la fuente, como les dije, por ejemplo, si hacemos una ventilación en el lugar, si hacemos encerramientos, o por ejemplo, vamos a poner muchos otros ejemplos, las máquinas de las prensas, recuerden que habíamos visto que tienen que tener doble botonera, que tienen que tener restricción a que la persona introduzca la mano en zona de atrapamiento. Bueno, todos esos aspectos están referidos, en el caso de la prensa, a acción en la fuente. ¿De acuerdo? Bien. Luego, además de la fuente, les decía que en secuencia viene el medio y finalmente la persona. El medio, por ejemplo, se considera cuando hay señalización, cuando hay cartelerías, cuando, por ejemplo, se trata de un producto químico que genera vapores que puedan generar toxicidad, o, por ejemplo, humos, productos de soldadura. Y si yo no hago una ventilación local, puedo hacer una ventilación general. Cuando hago una ventilación general de todo el local y no focalizada en el lugar donde está el peligro, estamos hablando de precisamente ventilación general y estoy actuando en el medio, ¿no es cierto? Otro ejemplo, más bien propio de higiene, cuando hay un sonido muy fuerte, se suelen poner pantallas que generan una disminución o una atenuación del sonido. Esas pantallas están entre la fuente que emite el ruido y la persona. Ahí tienen otro ejemplo de acción en el medio. Finalmente, en esta secuencia, tenemos el accionar en las personas. Las personas básicamente actuamos con dos aspectos. Uno es la capacitación. La capacitación es fundamental, ya lo mencionamos, lo vamos a seguir trabajando en cada uno de los trabajos prácticos y demás. Luego está el uso de elementos de protección personal, lo cual también resultan de muchísima importancia. Ahora bien, un poco se puede plantear la cuestión de por qué, si esto es tan importante, el actuar en las personas, por qué está en tercer orden en esta secuencia. El tema de esta secuencia no tiene que ver con la importancia, sino tiene que ver con, precisamente como les dije, el orden en el que yo tengo que actuar. Si yo no resolví el problema en la fuente y únicamente atiendo el problema en la persona, estoy mal realizando la gestión. Porque lo que tengo que tratar es que la persona esté lo menos expuesta posible y la condición sea lo menos riesgosa desde el accionar en la fuente. Una vez que logré eso, voy a actuar en la persona. En síntesis, si yo les pregunto si el accionar en las personas es importante, tengan presente que es muy importante, es fundamental. Y la pregunta, ¿por qué va en tercer orden? Porque primero tengo que atenuar el riesgo en la fuente y en esta secuencia finalmente llegar a la persona. Es decir, esta secuencia no tiene que ver con la importancia en la cual se tienen estas medidas. ¿Se entiende? Bien. Entonces ahora vamos al concepto de peligro y riesgo. Este Power está hecho con la utilización de algunos recursos
que en la práctica normalmente ustedes no lo van a hacer. Es decir, con mi experiencia, que como les dije, he tenido muchos casos de pericia, me ha tocado auditar muchas empresas y demás, y he visto muchas legajos de higiene y seguridad, también de RT. Normalmente estos gráficos de matriz de riesgo no se suelen hacer. Lo que sí importa es que esto que yo les voy a explicar les permite a ustedes entender qué elementos intervienen para realizar la valoración, aunque no la tengan que posteriormente graficar. ¿De acuerdo? Entonces, decimos que por un lado teníamos el peligro, ya hablamos, cuando hay una exposición tenemos una condición de riesgo, y para determinar la probabilidad, que es una de las variables de la matriz, vamos a tener presente dos variables, que son el nivel de control y el nivel de exposición. ¿Cuál sería el nivel de control? El nivel de control acá se va a graduar de 1 a 10. Acá, en este caso, no están graduados cada uno de los elementos, pero ustedes pueden imaginar que son las condiciones extremas. ¿Cuál es la condición que, digamos, sería la condición de 1, de la condición de control? Es la situación óptima, cuando tengo medidas preventivas adecuadas, personal capacitado, protocolos, procedimientos de trabajo seguros, máquinas e instrumentos en buenas condiciones, etc. Es decir, si se dan todas esas condiciones, en lo que sería el tema control, estoy en una buena condición y lo graduamos bajo, 1 o 2. En el otro extremo, la condición 10 es cuando todo lo que acabo de mencionar se da, digamos, al revés. Es decir, las condiciones preventivas son inadecuadas, el personal no ha sido capacitado, no está motivado, las máquinas están en malas condiciones. A ver, les voy a poner un ejemplo práctico para que ustedes vean en qué caso yo lo pondría en 10 o en 9, por allí. La prensa en donde el operario perdió el brazo. Recuerdan que se daban todas las condiciones de inseguridad que están referidas en estos elementos que hacen a la condición de control, de modo tal que en ese caso tendríamos que graduarlo en un valor muy alto. Yo le diría 9 quizás o 10. No diría 10, 10 puede ser para casos todavía más extremos, pero en el orden de 8 o 9, es decir, una graduación alta. Se los relaciono con casos prácticos para que ustedes estos valores o estas cuestiones teóricas las puedan interpretar cómo se aplican. Bien, acá bueno, está la condición 10, que dijimos la condición extrema de inseguridad. Acá les aclaro algo. En esto, este gráfico, que yo a su vez se la subí a la matriz de riesgo, están incorporadas toda una serie de aspectos relacionados con el personal capacitado, protocolos, que son procedimientos de trabajo, que las personas normalmente tienen que firmar y que tomar conocimiento, máquinas en buen estado, etc. Pero no incorporan algo importante que a mí me parece conveniente que ustedes lo tengan en claro. Creo que esto es una deficiencia en esta matriz. No incorporan la naturaleza del elemento con la que estamos trabajando, que puede hacer que el riesgo sea especialmente alto, por más que yo tenga buenas condiciones de capacitación, etc. Por ejemplo, si trabajamos con amoladoras angulares, ustedes ya vieron, y yo lo mencioné en clase, se trata de una herramienta que normalmente tiene una condición de peligro particular, y las probabilidades, también las consecuencias de tener accidentes, son normalmente altas, comparadas, por ejemplo, con una agujeradora, o con un atornillador eléctrico, o con otras máquinas, o, por ejemplo, con una moladora de banco. Es decir, que si la naturaleza del elemento es particularmente riesgoso, eso también debe ser considerado. En esta tabla eso no está incorporado. Les voy a poner otro ejemplo, una escalera. Una escalera es un elemento que si nosotros trabajamos supone una condición especial de riesgo, por más que yo haya capacitado, por más que estén en buenas condiciones, que tengan
las bases de apoyo antideslizante, puedo tener todo eso en orden, pero la escalera es de por sí un elemento que supone riesgo. Superior, en principio, depende de cuáles sean las condiciones, que es lo que es trabajar en un torno, ¿no es cierto? Es decir, que dentro de estas ponderaciones de 1 a 10 no se ha incorporado la característica propia del elemento con el cual trabajo, que también hay que tenerla presente. Les puse estos dos ejemplos, amoladora y escalera, para que tengan en cuenta. Bien, entonces tenemos el nivel de control que puede variar. Por ejemplo, si estuviésemos hablando del caso del previo que perdió el brazo, ¿no es cierto? Yo le dije que no debería ser 9, 10, quizás sea 9, 8, pero bueno, supongamos que sea en 10, ¿no es cierto? Bueno, acá está valorado en esa condición. Es un ejemplo. Luego de eso, tenemos que ir a ver cuál es el nivel de exposición. El nivel de exposición varía si es algo que se trabaja en forma esporádica, ocasional, frecuente o continuo. ¿Qué les parece? ¿En dónde voy a tener una mayor probabilidad de tener un accidente? ¿Cuando hago algo en forma esporádica o cuando hago algo en forma continua? Continua. Eso en principio es válido. Es decir, si yo tengo una persona que está Bueno, 8... depende, profe. ¿Cómo? Depende, porque si hay una persona que hace algo muy cada tanto y no tiene la práctica necesaria, quizás sea un riesgo alto también. Muy bien el comentario, precisamente yo les iba a hacer una aclaración, está absolutamente relacionada. ¿Quién hizo el comentario? Perdón, que no lo identifiqué. Cristian, profe. Cristian, de Castañeda. Bien. Sí, precisamente, Cristian. Por ejemplo, el caso de un ejemplo que tiene que ver mucho con esto, es en el año 2013 se produjo en toda la zona norte una tremenda caída de granizo, y la caída de granizo esa generó una rotura de techos impresionante. Yo vivo en esa zona, me rompió el techo, y bueno, era difícil en ese momento conseguir personas que reparen el techo y conseguir materiales, en fin, se transformó en algo absolutamente demandado. Una gran cantidad de albañiles que no eran techistas entraron a trabajar y hubo varios accidentes, algunos mortales. ¿A qué se debía eso? Eran trabajadores ocasionales y su actuar podríamos considerarlo como ocasional, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Su inexperiencia lo hacía mucho más riesgoso que lo que sería la exposición continua de una persona que es un techista de toda la vida, ¿de acuerdo? Esto es algo muy importante, también es una deficiencia en lo que es este power, por eso se los aclaro, de la misma manera que les aclaré el otro aspecto relacionado con el tema de la cuestión de control. Entonces les decía que esto es válido, pero de pronto, si yo tengo una persona que no tiene antecedentes o experiencia previa, aunque sea esporádico u ocasional, el riesgo es mucho mayor. Y esto particularmente sucede en los accidentes hogareños. Precisamente la persona que utiliza una moladora o que utiliza alguna otra herramienta en el hogar, que no es una persona entrenada, que no es una persona que su trabajo normal es eso, el riesgo es muy alto. También sucede esto con las personas que recién ingresan a los lugares de trabajo que suponen riesgo, por ejemplo, donde hay máquinas de herramientas, donde hay prensas, etc. Por eso resulta muy importante al comienzo lo que se llama capacitación de inducción, y que la persona vaya de a poco adquiriendo experiencia, porque en la primera etapa el riesgo es mucho más alto que lo que es el riesgo de la persona ya con experiencia. Yo he visto trabajar, y ustedes seguramente también lo habrán notado, a personas con mucha experiencia, albañiles o carpinteros, por ejemplo, que bueno, habiendo ya tenido una gran experiencia, la probabilidad que tiene de tener un accidente es muy baja. Hecha esta aclaración, entonces, en cuanto al nivel de exposición, vamos a esta situación.
Habíamos dicho en el ejemplo que podíamos valorar el nivel de control en 10, por ejemplo, el caso de la prensa, y el nivel de exposición en 3, ¿no? El nivel de exposición es en cuánto tiempo está. En este caso, la persona de la prensa estaba en forma continua, pero valorarla en 3 también es válido. Y venimos al punto siguiente, y si tengo 10 en nivel de control y 3 en nivel de exposición, me da 10 por 3, 30, y entro dentro de lo que es una probabilidad muy alta, que 24 a 40 se considera muy alta. Estos números y esta graduación no es muy útil en la práctica, pero sí sirve para orientarlo conceptualmente. No es tan fácilmente lograble el medir y valorar estos números, pero sí sirve el entender qué variables intervienen para que ustedes con criterio puedan sacar una conclusión de qué nivel de probabilidad, con qué nivel de probabilidad está. Es decir, volviendo de nuevo al ejemplo de la prensa, sabemos que la condición de la prensa era muy mala, sabemos que además la persona estaba en forma continua, y yo a la probabilidad no la pondría quizás en muy alta, pero sí en alta. ¿Bien? ¿De acuerdo? Digo muy alta porque ya sería el extremo, y cuando estamos hablando de probabilidad extrema, estamos hablando de una cosa que tiene una gran chance de ocurrir. El accidente de la prensa no era tan así, no era una cosa que tenía una gran chance, pero sí tenía una condición de alta chance. Por eso entonces les advierto que estas numeraciones no son tan útiles a la hora de graduar, y es importante el criterio de ustedes profesional, que es un poco lo que trato de formar a través de los casos prácticos y demás, para que gradúen esto en muy alto, en alto, medio, siempre aún sabiendo que pueden venir dos personas y graduar en distintos niveles, pero lo que es esperable es que si son dos técnicos y los dos tienen criterio, no me diga uno que la probabilidad es muy alta y otro que es baja, porque entonces estamos en un nivel de subjetividad inadmisible. Sí puede haber una diferencia en que uno termine considerándolo muy alta y otro alta, es decir, niveles de diferencia menores que entran dentro de la subjetividad. Bien. Entonces, acá hemos terminado con esta valoración de probabilidad, que a pesar de que está el número, insisto, no creo que sea bueno trabajarla con números, pero sí que sepan qué variables intervienen. Y entonces consideramos que muy alto, alto, medio, bueno, en este caso, con este criterio numérico, hemos llegado a una condición de riesgo muy alto. Luego, vamos a las consecuencias. En las consecuencias también vamos a valorar en una graduación más amplia, que la primera que vimos que había 3 nada más. Bueno, acá también utilizamos una escala de 1 a 10, en donde 1 es algo muy leve, cuyas lesiones y daños son menores, y en donde obviamente el extremo opuesto, el 10, es mortal o catastrófico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un ejemplo de condición de consecuencia mortal, yo les había mencionado que soy responsable de higiene y seguridad de una empresa que coloca carteles en la vía pública. Son carteles que están a más de 10 metros de altura. Si una persona llega a tener, digamos, una pérdida de equilibrio y una caída desde esa altura, podemos considerar una condición de riesgo mortal. Entonces, ahí tiene un ejemplo de cuando la consecuencia está en este extremo, ¿no es cierto? En el caso de la situación de la prensa, por ejemplo, yo la pondría en muy grave. No la bajaría, es más, no sé si 6 es bueno, quizás 7 u 8, porque la pérdida de un brazo en un operario, recuerdan, significa un nivel de impacto en la persona muy grande, además de la pérdida de capacidad económica, la dificultad para insertarse socialmente al no poder trabajar. Bien. Bueno, entonces, habiendo
hecho esta consecuencia, acá de nuevo también la valora al nivel de riesgo, lo valora con un número, y yo, como les digo, no es muy bueno el tema de los números, sirve nada más que para que ustedes se orienten, pero yo diría consecuencia grave. Si tengo un nivel de probabilidad alto y un nivel de consecuencia grave, estamos ante un riesgo importante. Volviendo de nuevo al ejemplo, en el caso de la prensa, más allá del número que tengamos, estamos ante un riesgo importante de gran jerarquía, que podríamos decir. Jerarquía es la importancia comparativa respecto de otros. Y las consecuencias en daños y probabilidad que supone para la persona. Es decir, concretamente, en el caso de la prensa, la matriz de riesgo y las condiciones laborales que se realizaban allí, a ustedes los tendría que llevar a valorar una condición inadmisible. Yo diría que tendrían más simple, si volvemos a esta gráfica que estamos acá, que conceptualmente se entiende más. Si estamos en esta gráfica, en el caso de la prensa, yo diría casi que estamos en la zona del riesgo intolerable. No sé si bajarlo es importante, yo lo considero casi en una condición extrema, por todo lo que le mencioné, la importancia del cuidado de los brazos, las malas condiciones del trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, en ese caso, la urgencia y la necesidad de actuar de una manera, digamos, corrigiendo aspectos centrales que estaban mal allí, nos lleva a que consideremos prácticamente la necesidad de discontinuar la tarea si ustedes perciben que alguien está trabajando en esa condición. Esa sería una de las recomendaciones que uno puede hacer cuando está ante un riesgo de esa naturaleza. Bien, bueno, con esto les hice una referencia general al tema de matriz de riesgo. Ténganlo presente porque va a ser el criterio y las referencias que le voy a pedir en el examen. Pero como les dije, no se queden en la parte esta de los números, que como les digo, no son muy útiles y además nadie les va a pedir y no es en la práctica usual trabajar con estos números, pero sí sirven para que ustedes entiendan cualitativamente cuáles variables intervienen. El hecho de graduar de 1 a 10 las consecuencias no está mal, y el hecho de medir, perdón, no las consecuencias, sino acá el nivel de control, ¿no es cierto? Y por supuesto también graduar las consecuencias de 1 a 10 también es algo que sirve para considerar las consecuencias en una valoración que permita graduarlas adecuadamente. Bien, bueno, habiendo visto esto, ya podemos dejar el tema de matriz de riesgo por dado. Esto le va a quedar grabado y va a ser una referencia con la cual ustedes tienen que estudiar para el examen final. Bueno, ahora vamos a seguir con otro tema. Como les dije, la idea de esta clase es dejarle referencias teóricas, referencias de un video que les permita una referencia de estudio. Así que con esa idea preparo esta clase. Vamos a ver si... Bien. Acá voy a hablar de otros aspectos relacionados con el tema de la higiene y seguridad, que son temas que conceptualmente ustedes tienen que tener en su formación, que son objetivos de la materia y que por supuesto van a ser exigibles a la hora del examen. Un aspecto muy importante es que la higiene y seguridad supone normalmente inversión, es decir, tiene costos. Esto lo tienen que tener muy presente. ¿Cuál es la diferencia entre costo e inversión? Normalmente cuando hablamos de más que costo, yo le diría gasto, porque siempre que generamos una erogación, un gasto, estamos hablando de costo. La diferencia está en que en algunos casos lo consideramos gasto y en otros inversión. Se considera inversión cuando se pone en juego ese recurso económico con un objetivo de rentabilidad, de que